Diálogo de Fe y Salvación. Un espacio para abordar temas controversiales ante cuestionamientos en relación a la verdad de Dios desde una perspectiva bíblica y teológica. Con ustedes, Carlos Vidal y Eddie Osorio. Diálogo de Fe y Salvación. Bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Hoy, por la misericordia del Señor, estamos nuevamente en una edición más con mi hermano Eddie Amílcar Osorio. Hermano Eddie, ¿cómo está usted? ¿Cómo está ese ánimo? ¿Listo ya? Listísimo. Ya, qué contento, se terminó el año 2021. Estamos en el 2022, hermano Eddie. Así es, estamos con todo este nuevo año y de verdad estamos muy agradecidos con el Señor por darnos la oportunidad, hermano Carlitos, de poder estar aquí nuevamente en Diálogo de Fe y Salvación. En nuestros últimos casi ya programas de la serie, hermano Eddie, Secretos de la Casa. Así es. Ya son pocos los episodios que quedan de esta serie. Así es. Y vamos a entrar a una buenísima. Así es, ¿no? Y yo creo que ha sido una buena serie, buenos temas hemos aprendido nosotros aquí y también muchas personas, ¿verdad? Que nos han contado ahí que también ha sido de bendición la serie y pues eso nos alienta también a seguir. Cosas que muchas veces no se hablan en los círculos internos, en las iglesias. Creo que es importante que podamos dialogarlos, hermano Eddie. Definitivamente. Creo que marcan vidas el poder orientar a alguien en temas que a veces no, como lo digo, no son constantes, no son fluidos en las iglesias, pero que son importantes dialogarlos porque serias consecuencias puede tener alguien que no trate bien algún asunto de estos que hemos hablado, Manuel. Exacto, y recuerdan que hemos estado hablando desde esta perspectiva, los temas tabú o temas que son silenciosos y que no se hablan. Primero en la familia, ¿verdad? Porque también muchas veces ese vacío está en la familia, pero también en la iglesia, ¿verdad? Entonces, de eso se ha tratado la serie y ha sido, como dije, una bendición. Y pues hoy, hermano Carlitos, hoy un tema bien... Picante, pero edificante. Hoy, queridos hermanos, tenemos un tema importante, fundamental, cual tiene que ver con embarazo precoz, hermano Eddie, o embarazo prematuro. ¿Cómo se decirle, hermano Eddie? O embarazo adolescente. Embarazo adolescente. ¿Qué hacer? Interesante. Como padre, ¿qué hacer con un embarazo de estos, hermano Eddie? Como iglesia, ¿qué hacer? ¿Qué hace la pareja de adolescentes que... Porque escuché a alguien decir esto, no se trata de decir saliste embarazada. Salimos. O estás embarazada. La expresión más correcta sería estamos embarazados. Exacto. Porque una mujer no puede embarazarse sola, ¿no? Exactamente. Y pastor también, ¿qué hace el pastor? Exacto. ¿Qué hace el liderazgo de la iglesia? ¿Cuál es el papel de la iglesia? Y me encantan los tres aspectos, hermano Eddie, porque en los tres aspectos encontramos situaciones complejas. Exacto. Como padres, número uno. Luego, como iglesia, que hay implicaciones serias. Hay que ponerle salsa al taco en ese punto, hermano Eddie, porque hay muchas cosas que se dan y usted lo sabe, que a veces la iglesia, hermano Eddie, en vez de servir de bendición, termina sirviendo, no sé, para hundir más a esta persona, ¿no? Exacto. Y es que eso está algo tan importante porque, creo, hermano Carlitos, que es una de las situaciones que quizás más escándalo causa, más se hace mucha bulla cuando... Siempre el error, hermano, de ponerle niveles a los pecados, ¿verdad? Exacto, sí. O sea, de escandalizarnos por... jerarquizar ahí. Exacto, la jerarquía de pecados. Ajá. Y no ponerle atención a veces a los que tal vez sí son más dañinos posiblemente, pero como no son visibles, ¿verdad usted? Exacto. Entonces ese es ahí el detalle. Pero bien, embarazo precoz, embarazo adolescente o embarazo en edades tempranas, vamos a decir, hermano Eddie. Así es. Que por lo regular en la gran mayoría del contexto son fuera del matrimonio, aunque sin obviar, ¿no? de que pueden existir en otro contexto también. Pero hoy vamos a hablar un poco acerca de esto y queremos animarles a ustedes a que ustedes puedan ser parte, estén ahí atentos. Pero antes, nuestra parte musical, hermano Eddie. Así es. Hoy nos acompaña, ¿quién, hermano Eddie? René González. Con el canto. René González y un canto, No Digas No, un canto muy alusivo al tema que vamos a tener hoy. Bien. Así que los invitamos a que ustedes puedan escucharlo. René González, No Digas No. Adelante.
tomó de sorpresa, pues no lo esperabas. Fue un paso que diste en tu mal proceder, y ahora piensas quedarte callada o dejar que los días declaren lo que encierras dentro de ti. Lo que pasó contigo ha pasado con otras. Solo debes tener confianza y valor. Levántate, no te aflijas, no le quites valor a tu vida, que cada tropiezo en la vida te enseña a crecer. No digas no, todavía no has visto su cara. Escucha su corazón, sus latidos reclaman tu amor. No le dejes morir, tan tierno y pequeño, que tal vez cuando nazca seguro se parezca a ti. Cada paso en la vida es otra oportunidad que nos brinda el Supremo para poder alcanzar lo que ayer se nos fue de las manos, que todavía esto no ha terminado, que no importa lo que el mundo diga, hay que continuar. No digas no, todavía no has visto su cara. Escucha su corazón, sus latidos reclaman tu amor. No le dejes morir, tan tierno y pequeño, que tal vez cuando nazca seguro se parezca a ti. No digas no, no digas no. Dejes morir, tan tierno y pequeño, que tal vez cuando nazca seguro se parezca a ti. No digas no, no digas no. Bien, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación, después de este canto cuando nos deja un buen mensaje, hermano Eddie. Así es, un hermano buen Carlitos. mensaje que, como usted decía, bien alusivo al tema. Embarazo precoz, embarazo adolescente, embarazo no deseado, hermano Eddie. Bueno, No dijimos que planificado. no deseado, no, ¿verdad? No planificado. No planificado. Es importante tratar esa temática para la edificación del pueblo de Dios. Creo que hay muchos casos, hermano Eddie, muchos casos al respecto, que siempre se toman decisiones arrebatadas por querer cubrir, por querer ocultar, hermano, o solucionar una situación, pero que terminan provocando un sinfín de problemas, y es lo que vamos a tratar de hablar en este programa. Así es. Pero bien, antes de entrar de lleno en la temática que nos convoca hoy, hermano Eddie, por favor, la lectura bíblica. Así es, nos encontramos hoy en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 18, y dice de la siguiente manera: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mire, es fundamental retomar o tomarle sentido a este pasaje bíblico, hermano Eddie. Amén. Así es. Vivimos en una sociedad en la cual, y vamos a marcar la línea en primer lugar, vamos a decir que el sexo fuera del matrimonio, hermano Eddie, es pecado. Así es. Número 1. Número 2, no es recomendable porque entendemos que de una perspectiva física, psicológica, espiritual, una adolescente, hermano Eddie, no está preparada para tener relaciones sexuales. Exacto. Fértil sí es. Sí, Según algunos, pues de 13 varía en cuanto a la persona, pero de 13, según la Organización Mundial de la Salud, considera la adolescencia hasta los 19 años. Y la fertilidad pues puede iniciar de los 12, 13 hasta los... Bueno, dependiendo del contexto, ¿no? ¿Verdad? Cada persona es muy particular en eso. Exactamente, pero como decíamos, desde la perspectiva física, el cuerpo no está preparado para poder recibir un gameto, vamos a decir así, hermano Eddie, un feto ahí, una nueva creación. Sí, además también creo que es algo muy importante decirlo, hermano Carlitos. Aunque no somos médicos ni psicólogos, ¿no? Pero los estudios demuestran también que no solo no se está preparado físicamente, sino también psicológicamente, ¿verdad usted? Y espiritualmente peor. No se tiene la madurez adecuada posiblemente para recibir a un bebé en esa edad. Alguien lo llama niños criando niños. Exacto, niños criando niños. Desde la perspectiva adolescencia, pubertad. Aunque recuerde usted, hermano Eddie, que puede existir también en personas mayores que tal vez no han procedido. Le hablo de edades más avanzadas de 19 años que no han procedido al matrimonio. Exacto. Y que puede existir el caso del embarazo, ¿no? Así es. De tener relaciones sexuales fuera del matrimonio y cuál tienen como consecuencia pues un embarazo, hermano Eddie. Ahora, el principal punto que queremos dejar acá claro es de que es pecado, hermano Eddie. Definitivamente. El sexo fuera del matrimonio. Creo que es algo pecado. Y creo que es algo que cuenta como repetición porque lo hemos dicho, ¿no? Sí. Es pecado. El sexo fuera, eso queda tajantemente claro, ¿no? Y lo encontramos en la palabra. El sexo fuera del matrimonio, por eso el pasaje que decía, que leímos, decía, huid de la fornicación. Y a mí ese pasaje me llama mucho la atención porque Pablo dice, cualquier pecado que uno cometa está fuera del cuerpo, pero este no. Este está en el cuerpo, o sea, el que fornica, dice, contra su propio cuerpo peca. Exactamente. Ya. Ahora, hermano Eddie, ¿por qué enfatizar en esto? Miren, hermanos, fíjense que es tremendo observar, por ejemplo, una línea de pensamiento que se está desarrollando en los adolescentes hoy en día, hermano Eddie. Y hablemos de tal vez ya no solo los millennials. Yo creo que los millennials ya estamos quedando un poco ahí, hermano Eddie. Bueno, yo no soy millennial, ¿no? Pero cerca ahí como que he andado. ¿Pero qué? Pero ya está la siguiente generación. Sí. No recuerdo cuál es, hermano Eddie. Bueno, hay varios nombres. La generación X es la de antes de nosotros, ¿no? Luego estamos los millennials, luego la generación Z. Y luego la generación... Las pantallas. Exacto. También está. Bueno, el punto está de que esta generación joven, hoy en día, está observando el sexo como una prueba de amor. O el sexo como un disfrute. Planteando, escuche esto, una filosofía hedonista en donde... Con la excusa perfecta que el cuerpo fue diseñado para eso. Exacto. Y de que no tiene el autocontrol suficiente la persona para contenerse, hermano Eddie. Exacto. Por lo tanto, dan libertad, pero que se protejan. Es el pensamiento, ¿no? Sí, y lo hablamos en un programa anterior, este tema, hermano Eddie. Exacto. Y es que precisamente eso es lo que nosotros tenemos que ver. Pienso que aquí es donde la iglesia, aunque no hemos entrado a esa parte, pero hablando un poquito antes del embarazo como tal, tal vez nosotros decimos, bueno, de lo que vamos a hablar, ¿no? O sea, de lo que van a hablar, ¿qué tema? ¿Por qué sacar ese tema, verdad? La verdad es que aunque esto es algo, el sexo fuera del matrimonio, antes del matrimonio, embarazo adolescente o precoz, como usted le quiera llamar, si bien es cierto, es el resultado de la transgresión de la ley de Dios, ¿no? Pero no podemos negar que es algo que existe, o sea, es algo que está ahí en nuestra sociedad, en nuestra realidad, ¿no? O sea, un montón. En la cápsula del día vamos a compartir algunos datos, hermano Carlitos, acerca de el embarazo adolescente.
el embarazo adolescente en Guatemala. Y creo, si no estoy mal, estaba consultando unas estadísticas que Guatemala ocupa el segundo lugar en América Latina de embarazo adolescente. Muy fuerte, exacto. ¿Ya? Los datos son muy fuertes. O sea, más del 10% de los embarazos que de los niños que nacen de un embarazo adolescente. Terrible. Imagínense, entonces, en cuestiones de educación, en cuestiones económicas, en cuestiones sociales, Las repercusiones psicológicas, que esto puede traer, hermano. Exacto, las consecuencias, las repercusiones, el impacto, tanto en la madre o en los padres, digámoslo, que son personas inmaduras posiblemente, que no están capacitadas para eso, que no tienen la madurez necesaria para eso. Aparte de eso, también el impacto fuerte y severo también es en la vida del niño o la niña que nace, ¿no? Es terrible, hermano. Exacto. Ahora, pero ahora estamos planteando primero la perspectiva bíblica, hermano Eddie. Tenemos que decirlo y luego vamos a observar cuál debe ser la reacción, ¿no? O algunas luces para reaccionar, porque ahí es donde está el detalle. Exacto. Puede uno, creo yo, hermano Eddie, de acuerdo o reaccionar de una manera incorrecta puede empeorar aún la situación. Sí. Y que nosotros pensamos que la estamos solucionando. Sí. Pero por eso es importante observar varios aspectos que vamos a hablar de cómo reaccionar ante estos casos. Pero hermano Eddie, es de dejar claro entonces que el punto radica en no respetar el plan de Dios con relación al matrimonio. Así es. El sexo fue diseñado específicamente para el matrimonio. Para practicarse dentro del matrimonio. Entonces todo lo que sucede fuera es pecado. Así es transgredirla, violar la ley del Señor. Sí, hermano Eddie, estar embarazada no es pecado. Eso era lo que hablaban, ¿no? Mire, ve. O sea, tener un niño, o sea, que el Exacto. adolescente o la mujer tenga un niño, esté embarazada, el hecho como tal no es pecado. No. El pecado es la relación sexual. Exacto. El niño es consecuencia de. Pero Exacto. ¿por qué decimos esto? Porque, por ejemplo, a partir de esta concepción de pensamiento, hermano Eddie, mucha gente decide abortar, por ejemplo. Exacto. Es que eso es fruto de pecado. Y hay que matarlo. Y también, hermano Carlitos, ya que usted está mencionando eso, primero, como usted dijo, no, el embarazo como tal, el estar embarazado no es un pecado. Exacto. Sí, pero también hay que decir, muchas veces dicen, es que como fue el fruto de una relación fuera del matrimonio, el niño no es de bendición, por ejemplo, ¿verdad? Cuidado con eso. No, el niño siempre es una bendición. El niño tiene la culpa. Exacto. Exactamente. O sea, Pero ¿cómo puede llegar a torcerse o a malinterpretarse una situación de estas? y cómo, hermano Eddie, por ejemplo, existen organizaciones a nivel internacional, que es uno de los, podemos hacer mención, por ejemplo, del Exacto. Planned Parenthood, Así es. la organización abortista más grande del mundo. Exacto. Mire, solo para muestra un botón. Con hermano Eddie hicimos la prueba antes del programa, hermano Eddie. Cuando usted coloca algo acerca de embarazo precoz, Así es. ¿qué páginas son las primeras que salen? Planet Parenthood. Es Planet lo primero Parenthood. que aparece. Y quiero hacer una mención acá. Estoy embarazada y ahora ¿qué dice? Mire, qué interesante. ¿Ya? Pero escuche usted ahora las opciones que da Planned Parenthood. Exacto. Dice, ante un embarazo existen 3 opciones. Número 1, criar a un hijo. O sea, dar a luz Tenerlo. y criar al bebé, ¿no? Número 2, tener un aborto. Tomar medicamentos o realizarse un procedimiento médico para poner fin al embarazo. Número 3, darlo en adopción. Tener al bebé y darlo en adopción para que este esté con alguien más o con otra familia de manera permanente. Ahora, hay algo más. Tal vez resulte de ayuda, dice Planet Parenthood, a hacerte estas preguntas para decidir si vas a tenerlo o no tenerlo. Mire qué tremendo. ¿Qué preguntas son las que ellos aconsejan? ¿Cómo afectaría a mi futuro esta decisión? Mire, pues yo quiero que usted note que es puros intereses egoístas. Aquí no están Egoístas, eso pensando iba a decir. en el bien del bebé, en el bien del ser que van a ser, sino en el bien únicamente de la persona. Exacto. Como tal, ahora dice, ¿cómo afectaría a mi futuro esta decisión? ¿Cómo afectaría a mi familia o a mis otros hijos esta decisión? ¿Estoy en condiciones de afrontar el embarazo y el nacimiento? ¿Estoy en condiciones de criar a un hijo en este momento? Yo creo que no es el momento más indicado para hacernos estas preguntas, O sea, ¿no? yo creo que va empujando a que aborte. Exacto. Y Las mire, pues, preguntas van empujando a que aborte. por ejemplo, otra pregunta que ellos aconsejan que se hagan, dice, tengo fuertes creencias religiosas o personales sobre el aborto, la adopción o la idea de crear un hijo. También puedo consultar sobre eso. ¿Hay alguien que me esté presionando para tomar una decisión determinada? Sí. ¿La decisión significaría un cambio que no deseo para mi vida? Y la última, mire qué pregunta la que ellos aconsejan que se haga de último. ¿Mi familia, mis amigos y mi pareja apoyan mi decisión?
de abortar, de no abortar, de tener al bebé, de darlo en adopción. Tremendo. O sea, ¿por qué citar esto, hermanos? Porque usted encuentra una variedad de información y ellos están bombardeando. Hermano Eddie ya testificaba hace unos programas atrás de que en las escuelas el consejo que está dando es ese. Exacto. Sexo, libertad, pero que se protejan. No, o sea, el consejo era como, no tengas sexo, no tengas relaciones sexuales, pero por si las dudas, puedes cargar un condón en tu billetera, por ejemplo, ¿verdad? ¿Me entiende? Entonces, es tremendo. Y la iglesia tiene que estar preparada para afrontar estos detalles, hermano Eddie. Exacto, sí. Pero ¿cuál es la primera respuesta? Y miren, yo no estoy diciendo con esto, hermano Eddie, que tengamos que tener por poco el pecado. Yo creo que entendemos que es pecado. Así es. Y es pecado. Y no vamos a negar esa parte, hermano Eddie. La relación sexual fuera del matrimonio. Pero ¿qué es lo primero que piensa una iglesia cuando un caso de eso sucede en su iglesia? Disciplina. 53 años de disciplina. ¿Ah? De sentarte en la última banca del templo. Y todavía ¿no? si es posible ponerle algo ahí, un gorrito con orejas de ya sabe usted qué. Sí. Ahora, tremendo, ¿no? Con esto no estamos diciendo que esto se agarre por ¿qué? Juguete risa o algo así, sí. No, pero es importante que cuando ya el mal está hecho, en el sentido de que me refiero al quebrantamiento de la ley, de la transgresión, a la transgresión de la ley en cuanto al pecado, tiene como consecuencia algo que es el embarazo. Ya estando en ese proceso, en ese error que se cometió, ¿por qué como iglesia venir, hermano Eddie, y querer, en vez de apoyar, destruir el asunto? Y es que ahí tal vez haya gente que diga, no, lo que buscamos es construir. No. Ahora. No decir, o sabe que otra excusa también es que la santidad y aquí no sé, el pecado no se tolera. Sí. No. Sí, pero ahí escuché la vez pasada estaba leyendo yo a un escritor que se llama J.C. Ryle, que él escribe acerca del pecado y él dice, los pecados que destruyen la iglesia no son los pecados de plataforma. No. O sea, los pecados visibles. Exacto. Los pecados que destruyen la iglesia, dice él, esa es una opinión muy personal de él, pero yo digo que tiene razón, claro, en cierta forma. Sí. Y él dice, los pecados que destruyen la iglesia son los pecados que crecen en lo oscuro, donde nadie los ve. Yo nunca he visto una disciplina para algún chismoso o lisonjero, hermano. Buen punto. Nunca hemos visto una disciplina para algún lisonjero. Eso está para pensarlo. Por cierto, investigue el lisonja y se va a dar cuenta usted. ¿Ah? Sí, exacto. No, o sea, ¿me entiende, hermano Eddie? Ahora, no estamos desmereciendo, ¿no? Es claro, lo estamos diciendo, es pecado. ¿Ah? Pero ya con el problema, es que mire, suficiente tiene esta patoja con la gran carga encima de qué hacer ahora, como para que nosotros como iglesia, llamados a traer el agua fresca al pecador, vengamos con agua con azufre. Y es que eso es lo que debemos preguntarnos. ¿Cuál debería ser el proceso que la iglesia debería, o nosotros como liderazgo de la iglesia, deberíamos adoptar ante una situación como esta? ¿Será, por ejemplo, que un proceso disciplinario de 53 años, decía usted? No, pero por ejemplo, ¿será que un proceso de disciplina de, no sé, de 9 meses, de 1 año, 2 años? Ahora, ¿en qué ayuda eso? Exacto. Ahora, hermano Eddie, es importante mencionar que la Biblia habla que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo creo que lo que toca aquí es la restauración de la persona en el sentido del por qué llegó a tomar la decisión de decir a la pareja, o en este caso tal vez ni pareja, sino que no sé, emoción o novios a escondidas, no sé qué puede pasar ahí. O tal vez aún novios con permiso por los padres, ¿no? Y sucede la relación sexual, procede el embarazo. Entonces el punto sería, ¿por qué llegaste al punto de decir sí? Exacto. Restaurar a la persona hacia ese punto. Y no tanto como, por ejemplo, es que siempre la actitud fariseica, fíjese, es que sos una vergüenza para nuestra iglesia. Para la familia. Entonces tenemos que castigarte porque eso nos hace vernos a nosotros santos.
Eso es fariseísmo. Es el pastor. punto. Mira, yo siento que muchas veces nosotros hemos observado muchísimos procesos, ¿no? Sí. De estos en varias iglesias. Y muchas veces, hermano Carlitos, no sé qué opinión tiene usted sobre esto, pero muchas veces yo veo que nosotros tenemos en poco, o muchas veces no creemos que Dios sea capaz de restaurar a una persona así. Es que mire. O sea, como que llegamos a desconsiderar la gracia infinita del Señor. Precisamente iba a decir eso, pastor. Mire, yo creo, y es irónico tal vez lo que voy a decir ahorita, pero uno de los grandes temas que es menos entendible en la iglesia actual es la gracia. Exacto. No entendemos el alcance de la gracia. Queridos hermanos, la gracia es inmensa. Por supuesto, la gracia no es una gracia tonta. Exacto. ¿Ah? Una gracia sin sentido. Por eso el Señor Jesucristo dijo, gracia Y verdad. van de la mano. Y es una gracia que fructifica también, ¿verdad? Pero ahora, mire, hermano, hay un concepto lindo que yo cuando lo vi me quedé, como dicen ahí, anonadado, dicen, ¿verdad? Hermano Eddie, la verdad en su naturaleza. Oiga, la verdad nos referimos a la verdad bíblica, a la verdad del evangelio, la verdad de Dios. La verdad en su naturaleza tiene como objetivo restauración. Exacto. O sea, la verdad como tal, desde la perspectiva bíblica y evangelio, o sea, su objetivo no es acusación. Porque imagínense el Logos, ¿qué era el Logos? El que él podía venir a acusar, ¿qué dijo? Yo no he venido para condenar, Exacto. Así sino es. para buscar y salvar Lo que se había lo que perdido. se había perdido. ¿Con qué? Con la verdad. Con la verdad. O sea, la verdad tiene objetivos salvíficos, ¿no? La pregunta es esta: ¿acaso Jesucristo, con tal de salvarnos a nosotros, dejó de decir que éramos pecadores? Ahí está el punto. ¿Ah? La comprensión de la gracia, ¿no? Es que él dijo, ¿qué dijo el pastor? Su primer mensaje: arrepentidos y convertidos. Así es. ¿Ah? O sea, ¿cómo va de la mano eso? No solo quedó con la condenación, ¿ah? Sino que él quedó con... Entonces, bajo este contexto, queridos hermanos, entendemos y dejamos claro que es pecado. Claro. Pero ya en el asunto, o como decimos en nuestro buen chapín, hermano Eddie, o aquí en Chiquimula, por decir así, ya montado en el macho, Sí, exacto. ¿qué parezco yo con un garrote en vez de traer agua? Sí. ¿Ah? Lo que el Señor le dijo a la samaritana. ¿Ah? Vas a beber de un agua y jamás vas a tener sed. Sí. Y le dejó de decir lo que tenía que decirle. No. Le dijo la verdad. Pero me entiende. Le dijo la verdad. Entonces, ¿cómo actuar en estos momentos es importante? Hemos dejado claro ya, hermano Eddie, que es pecado. Así es. ¿Cómo actuar? Sería el punto, ¿no? Así es. ¿Qué decisiones tomar? Así es. ¿Cómo ¿Qué reaccionar? desafíos? Porque ahí sí ¿Cómo es reaccionar. Padres, iglesia, Así es. pastor. ¿Sí? Incluso la pareja misma, ¿no? No, sin lugar a dudas. Pero bien, hermano Eddie, estamos ya listos para nuestra cápsula del día. Así es. Datos interesantes que usted nos trae hoy. Así es. Bien, así que nuestro hermano Eddie Amílcar Osorio, oriundo de Chucho Arriba, Chiquimula, por si usted quiere más datos específicos, vaya a su Insta. Ya va a hacer publicidad, hermano Eddie, ¿no? Cápsula del día, hermano Eddie. Adelante con esos datos interesantes. Considerando el tema que esta noche nos ocupa, creo que hay, en medio de todo, hay una pregunta muy pertinente que deberíamos hacernos. Y esa pregunta es, ¿qué está pasando con el embarazo adolescente en Guatemala? Y de eso va nuestra cápsula hoy. Quiero compartirles algunas estadísticas que realmente me tienen asustado. Al menos 5,133 niñas de entre 10 y 14 años resultaron embarazadas el año 2020. Eso equivale a 14 embarazos promedio al día. Pero espérese, hay más. También se registraron 111,216 embarazos de jóvenes entre 15 y 19 años. Esto equivale a más de 12 embarazos adolescentes por hora. Por hora. Y sabe, según los datos, la mayoría de estas niñas embarazadas no tienen una familia, no tienen educación sexual, no tienen una familia que les apoye
que les reciba ante la situación que están viviendo. La mayoría de ellas están pasando crisis. La mayoría de ellas les tocará enfrentar la vida solas con el bebé que tendrán. La mayoría de ellas no lleva un control prenatal. Y sabe, como iglesia tenemos también muchas veces la costumbre de desconectarnos de esta problemática. Pero creo que es una costumbre que debemos dejar. Y la pregunta hoy que rebota en mi cabeza es: ¿qué estamos haciendo como iglesia ante este flagelo? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? En nuestras comunidades, en nuestro vecindario, necesitamos hablar de esto. Les dejo esa inquietud. ¿Qué estamos haciendo en nuestras iglesias locales ante el embarazo adolescente? Las cifras que hoy hemos compartido son de verdad alarmantes. Y no nos podemos quedar de brazos cruzados. Manos a la obra, trabajemos esta parte en nuestras iglesias locales. Bien, estamos de vuelta. Datos abrumadores, hermano Eddie. Así es. Eso pega. Está serio. Y es un contexto nacional. Mire pues, fíjense que hay una tradición en las comunidades. Yo he trabajado en comunidades. Y por cierto, esta fecha que acaba de pasar, hermano, el 31, es fecha en donde muchos patojos y patojas tienden a pactar su encuentro sexual en muchas comunidades. Y posteriores encuentros sexuales implica que se van, como dicen, se van de la casa. No, exacto. Se las roban, ¿no? Como es Pero aquí hay algo importante, hermano Eddie. Mire, que en cierto punto, en muchas comunidades de nuestro país, los 15 años implica que estás lista para irte. Exacto. Mire qué tremendo. Sí. Implica que estás lista para irte. Y a veces eso es lo que provoca los datos que usted mencionó. Exacto. Entonces yo creo que es importante trabajar nuestra cultura, hermano Eddie. Por eso es que hemos dicho durante mucho tiempo que el evangelio debe moldear nuestra cultura. Así es. ¿Ah? Entonces, pero bien, solo por ahí dar datitos, ¿verdad? Usted que avalan lo que usted acaba de decir en nuestra cápsula del día. Entonces, pero hermano Eddie, ¿cómo reaccionar? Ese es el punto. Ya dijimos que es pecado, tiene una gran carga psicológica, un gran problema encima. Y, hermano, hagamos imaginemos un caso ahorita. Jovencita de 16 años, cursando segundo básico. Uh-huh. Sus papás creyentes con privilegios en la iglesia. Ajá. Muy amorosos con ella, en un colegio privado, con teléfono y WhatsApp full, todas las cosas necesarias. La joven creyente, ajá, asiste a la iglesia también. Se reúne con los jóvenes. El papá es diácono, echámosle más salsita, echámosle más salsa. La hermana tiene un privilegio en la femenil. La hermana de la femenil también. Queda embarazada con el noviecito que a escondidas se veía. Tremendo estudio de caso, ¿no? ¿Qué hacer? Exacto. Pastor, por favor. Hablemos de la reacción primera de los dos. Nos pueden estar viendo jóvenes que puedan estar en ese caso. Sí. Hablemos de lo específico a lo general, como usted decía. Sí. Esta es una cuestión bien seria y aunque ahorita estoy pensando en que nos estamos riendo nosotros por esta situación, y no es que nosotros estemos tomando esto como broma, ¿verdad? No. Sino que es algo bien complejo, es algo bien difícil. Sí. Primero desde la perspectiva de los patojos. Sí. O sea, de la pareja, de los novios, ¿verdad? Pensemos en una pareja de 16 años y la edad, 2 patojos de colegio. Y la muchacha resulta embarazada. O sea, eso es choqueante, hermano Carlitos. No, usted. O sea, eso yo estoy seguro de que en el momento se llora, se piensa en un montón de situaciones. Ellos saben que ni sostenerse
pueden, imagínense con una criatura. Exacto. Y estoy seguro yo que lo primero que se piensa es ¿cómo voy a salir de esa situación? O sea, ¿cómo lo voy a solucionar? Requiere una solución rápida. ¿Qué es lo primero que haría? Exacto. Y fíjese que aquí hay una situación bien importante y es la relación con los papás. Porque fíjese que en su momento yo escuché a un consejero familiar decir estas palabras: yo estoy criando a mi hija, pero de una manera que ella me tenga confianza, para que a la hora que exista un problema, no importa la complejidad del problema, que ella tenga el valor de decir: yo tengo que decírselo a mi papá. La primera persona. Yo tengo que decírselo a mi papá porque él me puede ayudar. Pero ¿qué pasa? Se los aseguro que un 90%, y me estoy arriesgando, quizás es más, Sí, más. un 90% de las patojas, digamos, porque el impacto es más en ella, siento yo, desde una perspectiva que lo vemos así en la sociedad, el impacto es más en ella. Y lo primero que pienses, no se lo puedo decir a mis papás porque me van a matar, ¿va? O sea, saber qué me van a hacer, me van a castigar, saber qué me van a decir, saber cómo me va a ver mi familia. Mis amigos. Sí, exacto. Entonces lo ¿El primero, colegio, pues? exacto, lo primero que se piensa es en una salida rápida. Hermano Eddie, es que es una bomba. Sí, es un shock tremendo. Exacto. Imagínese usted. Yo ya me puse en los zapatos de la patoja y estoy Estoy temblando. hasta nervioso. No, la iglesia. Exacto. Que mire que es que a mí cómo hemos criado la iglesia, hermano Eddie. Una cultura más de, no tanto de puertas abiertas. Fariseica. Sí, todavía no hemos llegado a esa parte de la iglesia, ¿verdad? Sí, pero eso me viene a la mente porque me puse a pensar ¿qué le van a hacer a mi papá, el diácono? Lo que pasa es que la cultura de la iglesia se replica en la familia. Exacto. Ahora, pero bien, sigamos, hermano Eddie, porque este punto está bueno. ¿Qué hacer? Recomendaría, en primer lugar, joven que nos ve, que nos escucha. En primer lugar, contáselo al Señor. Exacto. Doblar rodillas. Reconozca que es pecado. El acto hecho. Así es. Número 1. Carácter para hablar, confesar lo que la Biblia dice. Exacto. Hable con el Señor. Número 2. Carácter. Carácter en el sentido de decir, esa es la parte difícil, claro. Esa es la parte difícil. Carácter ¿de qué? De sentarse y decir, bueno, debo de afrontar mis consecuencias. Exacto. Y no nos estamos refiriendo a que usted se case, ¿va? Ojo, mire, pastor, me pica la lengua por decirlo, pero no lo he querido decir todavía, fíjese. Espere que llegue el momento. Ay, por favor, deténgame. Carácter. Luego, por favor, cuénteselo a sus papás. Sí, es. No hay mejor persona. Bueno, pueden existir casos especiales. Exacto. Que Cada caso es particular. Nos vayan a apoyar de mejor forma que nuestros padres, hermano Eddie. ¿Ah? Entonces, cuénteselo al Señor, tenga carácter y hable con sus papás. Exacto. Cuéntele. No corra con gente que no tiene. Sus amigos, por favor, a esa edad, yo creo que no están nuestros amigos para darnos un consejo de esa magnitud. Sí, exacto. ¿Ah? Sí, lo más correcto ahí sería, en caso de que se dé, también está la opción de buscar a un consejero, a una persona de confianza. Exacto. Con experiencia mayor. Espiritual, por favor. Espiritual, que tenga la madurez. Yo estoy seguro que conocerá a usted alguno. Sí, pero una de las decisiones más malas que podemos tomar es ir con otros patojos de nuestra misma edad. Hombre. Sí, y decir, mira, me está pasando esto y esto y esto. ¿Eh? Entonces, lo que va a pasar ahí va a ser que se va a hacer un tremendo chisme, ¿no? Número 4. Por favor, no googlee eso. Exacto. Mire, Sí. ¿parece chistoso, pastor? Sí. Pero mire, ¿qué hacer en esto? ¿Quién va a aparecer ahí? ¿Por qué citamos Planned Parenthood? Porque eso es lo primero Porque que es lo aparece. primero que le va a aparecer. Porque hasta pagan publicidad para aparecer en los primeros lugares de en búsqueda. las edades específicas. Exacto. O sea, es que mire, es tremendo. Ahora, hermano, entonces desde la perspectiva está en donde el joven, ¿qué hacer? Sí, yo creo que la mejor lo hemos descrito de una buena manera, que busque ayuda, que no se quede callado, Así es. que no se encierre. Mantenerlo en secreto no va a mejorar la situación. No va a mejorar la situación. Es un problema. Yo creo que empeora Así es. la situación. Pero bien, hermano Eddie, vamos avanzando, porque el tiempo va avanzando y nos faltan un par de piquetazos todavía por ahí.
Hablemos ahora de la perspectiva padres, pastor. ¿Qué hacen hacer? los padres? ¿Qué haría usted, Manuel? ¿Qué hacen? No, ni quiero pensar en eso. Sí. Sí. Pero la verdad es que ahí es donde La serenidad juega un papel importante. Exacto, yo siento que esto puede ser un efecto dominó porque es cierto, el embarazo adolescente es una crisis, es un problema serio, un problema más complejo de lo que creemos nosotros probablemente, pero la decisión después de eso, o sea, una vez que se sabe, puede ser devastadora también. ¿Sí? Pero sabe, hermano Eddie, ahorita venía a mi mente precisamente ante la traición. Porque creo que es uno de los sentimientos que gobierna el padre. Ajá, a los papás. Traicionaste mi confianza. Exacto. Yo creo que hacen los reclamos. Mira cómo te tenía, tanto que lo has oído en la iglesia. Y el tradicional reclamo, ¿verdad? Mira, ¿quién te ha enseñado eso? Te tengo en un buen colegio, te doy todo, te estoy aquí. Pero ¿sabe quién viene a mi mente, pastor? Ajá. ¿Cómo reaccionar ante la traición? Cristo. Exacto. Y es que... ¿Cómo reaccionó Jesús, hermano Eddie, con la traición de Pedro? Era precisamente lo que yo iba a decir, que cuando nosotros tenemos el pecado es muy difícil comprenderlo, hermanos. Sí. De verdad. Es muy difícil comprender. Muchos de nosotros nos creemos más justos de lo que somos. Sí. Siempre. Exacto. Casi siempre nos creemos más justos de lo que verdaderamente somos. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos al pecado no llegamos a entender el problema que causa en nosotros. Pero si nosotros entendemos el pecado un poquito más allá, ahí en la perspectiva bíblica, y también entendemos el perdón del Señor, su gracia. Esta gracia. Ajá. Sí. Ahí es donde usted va a reaccionar de una manera tranquila, serena, de una forma madura, también con carácter. Ahora, porque si ponemos pasitos, pastor. Ajá. Pasitos número 1, padre, cuando usted reciba esa noticia, doble rodillas y ore al Señor. Exacto. Eso es lo primero, ¿no? Tenga empatía. Así es. Piense en lo devastador que está su hijo. Y no piense tal vez usted en que yo no les he enseñado eso, definitivamente, pero el mundo que nos rodea o el mundo en el que estamos es algo terriblemente malo. Exacto. Sí. Luego, hermano Eddie, creo que esa parte que usted mencionaba, el carácter, la serenidad es importante. Así es. Porque tampoco creo yo que vamos a solucionar nada, hermano Eddie, con conseguir un garrote, como alguien decía. Con crear despotismo, no. O una violencia, ¿verdad? Usted a niveles de casi que malmatar a una jovencita. Exacto. No sé si eso soluciona algo. No, definitivamente no soluciona nada. Yo creo que esa serenidad del padre debe de ir y yo creo que podría caber aquí, hermano Eddie, uno de los primeros pensamientos. Creo que siempre los padres lo primero que dicen es, vaya, pues ahora te casás. Ese es el punto. Ahí es donde usted quería llegar. Aquí quería llegar yo. ¿Qué es lo primero que dicen? Pues tenés que casarte. Yo no voy a pasar esa vergüenza y te vas a casar lo más pronto posible para que no se note. Querido padre de familia, ese es el peor error que se comete. Y aún, hermano Eddie, en la misma iglesia, porque el padre siempre saca el pecho egocéntrico. Es que soy diácono. El estudio de caso, ¿va? Es que soy de la femenil. Sí. No puedo pasar esa vergüenza. ¡Qué pena! Tranquilo. Vea a Cristo, no a la gente. Exacto. Vea a Cristo. Una perspectiva bíblica de la situación. Cómo el Señor actuaría. Dele misericordia. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo. Exacto. No, pero recuerde usted que ya es un ser vivo el que viene ahí. Una creación del Señor el que viene ahí. Y ya el pecado, ¿sí? Hay que tratarlo con el Señor y luego proceder a solucionar ese punto, hermano Eddie. Exacto. Ahora, nosotros somos muy críticos con aquella gente que piensa que casar a un adolescente, hermano Eddie, es lo adecuado. Es la solución. A mi criterio, hermano Eddie, no es la solución. Sí, pero vivimos en una cultura en donde muchas veces es lo que se procura, ¿no? O sea, yo no concibo en unos tiempos de hoy niñas de 16 años criando, hermano Eddie. Exacto. Sí, pero ya dijimos que entonces la decisión de casarse es una de las decisiones que
que debería ser como la última a considerar, ¿no? Porque recuerde usted que hemos dicho Ahora. nosotros el valor del matrimonio, lo hemos hablado. Que Exacto. cuando alguien va a tomar la decisión de casarse es porque ya meditó y sabe que la persona con la que se va a casar es la idónea, ¿no? Exacto. Ahora, lo que sí debería de hacerse aquí, hermano Carlitos, es buscar primero buscar consejería, ¿no? Buscar un proceso de consejería. Exacto. O sea, si nos vamos a casar, bueno, entonces tenemos que entrar en un proceso para saber qué es el matrimonio. Si bien no todos los matrimonios son iguales, pero por lo menos tener un marco general. Vamos a tener aquí discusión ahorita por primera vez en Diario de Esta Pasión. Hermano Eddie, pero Ajá. el punto está en el caso. Ajá. Recordemos el caso específico. O sea, yo no abriría la puerta de matrimonio a una patojita de 16 años. Ah, bueno, a considerar, porque algunos sí dicen, hermano Carlitos, estaba leyendo yo un artículo hace un momento, que en algunos casos si se decide en contraer matrimonio, algunos recomiendan buscar primero un proceso de consejería. Uh-huh. Buscar primero un proceso de consejería pero debería ser una de las últimas decisiones. Primero, obviamente, se tiene que asegurar que el niño nazca en un ambiente adecuado, uh-huh, en un ambiente en donde se le brinde educación y en donde tenga el soporte económico necesario. Sí, eso no quiere decir que se van a casar. Le doy mi respuesta como pastor. Ajá. Del caso específico. Ajá. Vuelvo a repetir. Por eso pusimos el ejemplo, porque no podemos hablar de tantos contextos que puede suceder esto. Exacto. Yo diría esto, hermano Eddie. Número 1, bueno. Primeramente, hablar en el colegio. Ajá. Bueno, ¿hasta cuánto tiempo le pueden dar? Ajá. Bueno, porque depende de qué colegio sea también, ¿verdad? Porque, Sí, porque hay algunos colegios que... Es sacrosanto también, ¿verdad? Van a querer que excomulgarla también, lamentablemente. Uh-huh. Bueno, pero no es el punto ese. Después hablamos de los colegios, si quieren un programa aparte. Hermano Eddie, yo le diría, bueno, ¿cuánto tiempo? Bueno, entonces vas a suspender hasta que el colegio te deje. Vas a tener tu proceso, ¿sí? De lactancia, vas a criar. Y en una edad específica, hermano Eddie, yo, sí, propondría que la joven siga estudiando. Sí, claro. Y que lleve su proceso mixtado entre maternidad, que va a ser una consecuencia. Sí, obviamente. Pero para mí, hermano Eddie, que siga su vida, ¿ah? Sin necesariamente pensar en unir su vida con el elemento. Es que sí, el caso que estamos estudiando es de 16 años. Ah, entonces no se puede casar. Sí, entonces del elemento innombrable, no vamos a mencionar al innombrable, pero no, o sea, yo no veo el caso específico, no veo madurez en estos dos patojos de poder definitivamente tomar eso. Exacto. Entonces, es complejo, ¿no? Pero creo que sería un consejo, hermano Eddie, tomando en cuenta el contexto específico, claro, en otros casos, pero por lo regular no siempre la solución es el punto que queremos llegar, que la solución no siempre es casarse. Exacto. No siempre la solución es casarse y es una de las mayores soluciones que se plantean muchas veces en estos casos específicos. Exacto. Entonces, que pueda seguir su vida. ¿Sí? Una vida normal, ¿no? Por supuesto, el bueno, aborto. no, ya no va a ser normal. ¿Aborto? No. Descartado. Totalmente, hermano Eddie. Exacto, así es. Entonces, ¿cómo actuar como padres? Complejo, hermano Eddie. Difícil, ¿no? Difícil por la situación que usted ha mencionado y todas las cosas que usted ha nombrado ahí, hermano Carlitos, pero siento que tampoco la solución, como en muchos casos se ha visto, desechar a la muchacha, a la señorita o algo. Andate de la casa. Exacto, o sea, yo no te quiero en mi casa o cosas así. No sé, yo siento que eso obliga a la adolescente a tomar decisiones también que de ser aceptada no las tomaría, ¿sí? Y empieza ya a crear un clima que no es adecuado para ella ni para el niño, ¿verdad? Para el bebé, digámoslo. Entonces, esa es la reacción de los papás. Yo creo que afrontar la maternidad con el apoyo de los padres, hermano, es una de las... Exacto. Es una de las opciones más viables. Sí, menos... Dañinas. Traumáticas tal vez. También. O menos dañinas, ajá. Sí. Para el proceso de desarrollo tanto de la joven como del niño. Exacto. O el bebé. Así es. Ahora, hermano Eddie. Iglesia. Le dejo esta baza a usted. La iglesia. Sí. A hermano Pastor Eddie Osorio, miembro del equipo pastoral de la Iglesia Bautista Central de la ciudad de Chiquimula, le llega a este par de padres a pedir consejería a usted, pastor. Por favor. ¿Qué usted haría?
recordemos que es un caso bien complicado, ¿verdad? Sí. Y lo primero que hemos mencionado en todas las opciones es doblar rodillas, ¿no? O sea, comunicárselo al Señor, pienso que hablar con el Señor, pedir sabiduría para tomar una decisión sabia, ¿no? Una decisión sabia, porque muchas veces las decisiones de los padres también pueden verse influenciadas por un consejo del pastor. No, mire que hay contextos específicos que la voz del pastor es autoridad. Es autoridad, ¿me entiendes? Y es ley, ¿no? Lo que dice el pastor, papá. Es como que está escrito en la Biblia. ¿Me entiendes? Es que infalible. Entonces, primero, que el caso de ser un diácono, de ser una hermana que tiene participación y probablemente esté en una directiva de mujeres, la patoja llega con los jóvenes y probablemente también tenía privilegios. Primero que nada, yo pienso que en casos así se debe brindar como una aceptación incondicional, ¿no? O sea, hacia ellos y no, porque una de las primeras cosas que nosotros hacemos muchas veces como líderes, hermano Carlito, es señalar. Sí, señalamientos. Reunamos al concilio y le damos de baja. Exacto. Quitemos los privilegios. Hermano Eddie, yo voy a decir algo ahorita que va a provocar un ¿qué? Terremoto aquí. No sé, me tengo las consecuencias. A veces, hermano Eddie, lo primero que se hace es optar por quitarle privilegios a la gente. Exacto. La pregunta es esta. En solucionar el problema, ¿en qué beneficia quitarle privilegios a una persona, sí? Excomulgar a la gente. ¿En qué Ese beneficia? Es el punto. ¿En qué beneficia? Si soy partícipe de un proceso de suspensión por causa emocional. Exacto. Pero esto va más ligado, hermano Carlitos, a un acompañamiento pastoral. Exactamente. Más ligado a un acompañamiento pastoral que a un cese de privilegios, porque Dios te está restaurando, ¿no? Exacto. O porque eso va a servir para que te vuelvas como a reconectar con Dios o algo así. No. Yo creo que a través del proceso la persona puede aún hasta buscar más del Señor. Si vemos de esa perspectiva, una perspectiva espiritual, hermano. Y yo pienso, hermano Carlitos, que aquí es donde el acompañamiento pastoral juega un papel importantísimo. Exacto. ¿Sí? Exacto. Porque muchas veces se pone un proceso disciplinario y se deja a la deriva. Uh-huh. ¿Sí? No hay un acompañamiento, no hay un asesoramiento, no hay acompañamiento pastoral hacia la persona o hacia la familia. Hay látigo espiritual. Exacto. Muchas veces somos fiscales de la fe nosotros, ¿no? Eso merece una serie, pastor. Fiscales de la fe. Fiscales de la fe. Cabal. Pero entonces nos volvemos nosotros así, señalamos, buscamos. Hay la expresión que tradicionalmente se dice, ¿no? Sacamos los trapos al sol. Exacto. Y cosas así. Cosas que no... actitudes que no mejoran en nada una situación como esta. Mire, ¿sí? Querido pastor, que usted venga a restregar nuevamente el pecado ya no Exacto. trae nada no ayuda. De bendición, ni de edificación. Exacto. Yo creo que vale la pena, ¿no? Como revisar nuestros procesos disciplinarios en la iglesia. Mire, pastor, ¿sí? Eso es, por eso decía al principio, esto puede provocar, no sé, un terremoto, hermano Eddie. Es que somos tan rápidos para eso. ¿Por qué? Porque queremos vernos como los sacrosantos que estamos en contra del acto que sucedió ahí. Exacto. Usted está para ser un ente reconciliador, embajador reconciliador. Exacto. La verdad que proclamamos tiene que ver con eso. Exactamente. Con salvación del pecado. No hundir a una persona. No hundir, sino lo que usted decía, ¿no? Agua fresca al pecador. Está claro que no estamos de acuerdo. Es obvio que no estamos de acuerdo. Sí. Es que esas actitudes, hermano Carlitos, rayan en el fariseísmo, sinceramente. Egocentrismo, pastor. Exacto. Querer mostrarse. Le encanta pararse al púlpito y dar el discurso condenatorio. Sí. ¿Quién es usted para eso? Tremendo, ¿no? Ayude. O sea, analizar esa perspectiva. Por favor, hermano Eddie, tenemos, no estoy mal, ya poquitos minutos. Así es. Entonces, vamos ya aterrizando. Mucho pendiente que decir, hermano Eddie, pero definitivamente vamos ya finalizando. Hermano Eddie, entonces, el pastor tiene que ser muy sabio. ¿Ah? Observar el contexto específico. Ya pusimos el estudio de caso. Así es. Un ejemplo específico nosotros. Y en ese ejemplo específico como pastor le diríamos lo que yo ya le mencionaba. No sé si usted está de acuerdo conmigo, no, ¿verdad? Pero en el sentido de eso lo arreglamos después si quiere, ¿va?
Pero creo yo no optar por matrimonio, hermano Eddie. Exacto. Yo a esa edad no recomendaría. No recomendaría. Sí, porque obviamente estamos hablando de personas menores de edad, ¿no? Ahora, si en casos mayores de edad sucediera, algunos lo que aconsejan es lo siguiente: cualquiera que esté contemplando el matrimonio debe asegurarse de que su futuro cónyuge está comprometido con el diseño de Dios para el matrimonio. No, mire, hermano Eddie, es que ahí está el punto. ¿Sí? Una relación monógama de por vida que honre a Dios. Si ya planeabas casarte, busca consejería prematrimonial bíblica sólida. Esto te ayudará a determinar qué hacer con el matrimonio, no su embarazo. Hermano Eddie, ¿y si el elemento es no creyente? Ese es el problema. Ese es el Ahí problema. entra lo que usted decía, mire, de el matrimonio, o sea, ver el matrimonio según el Señor. Exacto, es que aquí es donde yo hablaba en un caso específico de consejería con unos patojos de consejería prematrimonial, y yo les decía, definitivamente alguien, una muchacha cristiana o cualquiera de los dos, que sea creyente y el otro no es creyente, es literalmente imposible llegar a un acuerdo. No se ¿Sabe puede. por qué? Porque una persona que no ha nacido de nuevo no va a entender el nada, matrimonio nada. desde la perspectiva Pero bíblica. ¿cómo está aquel famoso meme, hermano Eddie, donde dice, sí, baby, por amor a ti, el primer domingo voy a la iglesia, ¿va? O sea, no, eso no. Ahora, Exacto. hermano Eddie, en el Sí. contexto de que el elemento sea y no creyente, descartado. No, pero es que bien, el matrimonio es lo que soluciona esto. No, hermanos, el matrimonio no soluciona, al contrario, va a empeorar eso. Exacto, quiero mencionar una última parte, ¿sí? Casarte no restaura tu relación con Dios. Ahí está. ¿Sí? Casarte no restaura tu relación con Dios. Lo que sí restaura nuestra relación con Dios es el perdón de Dios. Exacto. Es su gracia, a la que muchos de nosotros la tenemos en poco muchas veces para la restauración de las personas. El perdón de Dios es lo que nos hace justos ante sus ojos. Correr a Cristo, justificarnos en Él, ¿no? Él nos justifica en Cristo. Luego buscamos su sabiduría para saber cómo proceder. Amén. Pero el embarazo no se compone casándose. No, hombre. O un embarazo precoz, prematuro, embarazo adolescente, como le queramos decir, o no planificado, no se compone con que nos casemos. Lo primero, pues sería eso, ¿no? Correr ante el Señor. Exacto. Correr ante el Señor. Y mire, pues, si de por sí manejar un embarazo adolescente en personas creyentes es difícil, póngase a pensar usted en la dificultad que representa manejar un embarazo adolescente en donde uno es creyente y el otro no. Tremendo. Hermano Eddie, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Sí, como siempre. Palabras finales. No, la verdad es que estamos contentos de poder abordar una temática así. Sí. Siento que es algo que necesitamos, hermano Carlitos, hablar la realidad. No es que nosotros toleremos esta situación, sino que estamos hablando de nuestra realidad, estamos abordando nuestra realidad. Hay casos reales así en nuestras iglesias, hermanos. Sí. Y cuando hablo de nuestras iglesias no me refiero a una denominación específica. No, en toda la iglesia a nivel mundial pasan casos así. Pasan casos así, y muchas veces nosotros, citando al pastor, más reaccionamos como que fuéramos que fariseos o los santos con una aureola ahí en la cabeza, y no tanto como personas que estamos para reconciliar al mundo con Dios, ¿no? O sea, a las personas con Dios. Tratar de darle un volver al camino a la persona. Exacto, y me recuerdo también lo que usted dijo, aún hermano con el Carlitos. niño, aún con el niño. Exacto, el propósito de la verdad tiene que ver con guiar a una persona a Dios, no tanto con agarrar machacarlo. Exacto, mortificarlo ahí y hacerlo público y señalar su pecado. No se trata de eso. Sí, la verdad, recordemos, algo que hemos dicho aquí también, la verdad sola aplasta a la gente. Exacto. La verdad sola nos destripa, hermanos. Sí, nos destripa literalmente. Por eso es que necesitamos verdad, pero también gracia, como el Señor Jesús lo hizo. Amén. Muy bien. Entonces, usted quitó mis palabras de conclusión, hermano Eddie. Perdón. Estamos en un mismo sentir. Queridos hermanos, joven que nos ve, si estás en esa situación, te recomendamos gracia y verdad. Así es. Busca al Señor, busca un consejero, Vaya con sus papás. hable con sus papás.
Padres. Y si nosotros podemos ayudar también, hermano Carlitos, estamos Amén. para servirles. Padres, gracia y verdad. Así es. Sí, acérquese. Póngase en los pies de la nena. Póngase en los pies de esa niña que está sufriendo. Así es. ¿Ah? No estamos diciendo que estuvo bien. No, definitivamente. Pero suficiente con las consecuencias que va a tener. Exacto. Pastor, iglesia, por favor, ya iglesia. Es necesario que entendamos la gracia del Señor. Usted no es fiscal de la fe de nadie. Aún ni su misma fe puede fiscalizar, ya va a fiscalizar la de otro. Exacto. ¿Ah? Así Por lo es. tanto, nos toca, ¿qué, hermano Eddie? Gracia Y verdad. y verdad. Nuevamente, estas dos palabras son Fundamentales. tienen que estar ahí siempre. Queridos hermanos, ¿cómo actuar ante un embarazo precoz? El Señor nos permitió hablar un poco acerca de eso. Así es. Gracias por su tiempo. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Y ya usted sabe, puede comunicarse con nosotros por ahí a través de nuestras redes sociales, hermano. Así es. Damos teléfonos. Así es. Por Estudio, si hermano. mi número de teléfono 3046-8054. Estamos para servirles. Repítalo. 3046-8054. El mío es más fácil. 4075 1111. Así es. Repito, 4075 1111. Cualquier caso específico, si en algo podemos ayudar, estamos para servirle. Exacto. Y siempre recordamos, acá en Diálogo de Fe y Salvación, que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es La obediencia. la obediencia. Que Dios les bendiga. Amén. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Esperamos que este programa haya sido de edificación para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra nuestro contenido en YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Radio Cultural Amigos y Amigos TV. Diálogo de Fe y Salvación.